Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Cuéntame tu historia. En este día nuestra historia se titula Tenía el matrimonio perfecta, vino otra y lo destruyó todo. Y bueno, antes de comenzar los invito a que dejen su like, a que se suscriban y que me comenten qué les ha parecido esta historia. Y si ustedes tienen una historia que me quieran compartir, pueden enviármela al correo de cuéntametuhistoria16@gmail.com y recuerden, todas las historias son anónimas. Y bueno, espero que les guste. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Ruth y en este día quiero compartirles mi historia. Cuando yo era muy jovencita, muy jovencita, me enamoré de Rubén. Él era un poquito mayor que yo, 2, 3 años, y él me empezó a enamorar. Él era un hombre increíble, detallista, amoroso. Se preocupaba por mí, me iba a visitar a mi casa, porque yo era una muchachita de casa. Él era increíble. Mis padres al principio no estaban muy de acuerdo porque él era mayor que yo, pero luego vieron cómo él se comportaba, cómo era, y le dieron el visto bueno. Después de unos años de ser novios, él le pidió mi mano a mis padres y ellos con mucho gusto se la concedieron. Nos casamos, nos fuimos a vivir juntos. Él nunca quiso que yo trabajara, me dijo que yo me dedicara al hogar y que él trabajara como en los tiempos de antes. Yo estaba muy contenta. Al poco tiempo nos hicimos de nuestros 2 hijos, con diferencia de 2 años, y yo estaba muy feliz. Tenía al marido perfecto. Él llegaba de su trabajo. Yo ya tenía la cena lista cuando él llegaba. Él jugaba con los niños. Aunque si llegara cansado, él siempre le dedicaba tiempo a nuestros hijos, jugaba con ellos, me ayudaba mucho en la casa. Él, cuando terminaba de cenar, a veces me decía yo lavo los platos. Se ponía a jugar con los niños, les contaba cuentos antes de irse a dormir. Y siempre estaba dispuesto para mí, tanto en la intimidad como escucharme si yo me sentía mal, si había tenido un mal día, si tenía un problema. Era el hombre perfecto. Siento que muchas mujeres dicen que no existe, pero para mí sí existió y en su momento fue el hombre perfecto para mí. Yo no tenía de qué quejarme de él. Teníamos una conexión muy grande como pareja, en la intimidad era increíble. Aclaro que con él tuve mi primera vez en todos los aspectos que se puedan imaginar. Yo me entregué a él por completo. En la intimidad teníamos una conexión increíble. A pesar de que éramos de una época antigua, por decirlo así, éramos muy modernos en ese sentido. No éramos la típica pareja de ser aburridos, no. Él siempre buscaba la manera de hacerme sentir bien, de que yo me sintiera bien en ese momento. Como padre, increíble. Los fines de semana que él no trabajaba, salíamos a pasear o nos quedábamos en casa, nos llevaba a comer. No tenía ni una sola queja de él. Nunca tuvimos un problema así grande de decir me voy a ir de la casa, ni que él se iba a ir. Nos llevábamos excelente con mi familia, con su familia. Teníamos un matrimonio perfecto. Para mí todo era color de rosa. Salíamos a la calle, yo miraba flores por aquí, flores por allá. Y la gente me decía que qué bonito matrimonio teníamos. Era todo tan bello, tan hermoso, parecía un cuento de hadas. Pasaban los años y nuestro matrimonio seguía igual, como el primer día. Sí, como les comenté, teníamos nuestras peleas, pero nada de gritarnos. Si algo a él no le gustaba, nos sentábamos a conversar. Él me decía, esto no me gusta. Si había algo que él hacía que a mí no me gustaba, nos sentábamos, yo le decía, esto no me gusta. Y todo lo arreglábamos así. Nada de gritos, nada de que nos íbamos a insultar, para darle un buen ejemplo a nuestros hijos. Y qué más decir que nuestros hijos estaban creciendo en un ambiente de amor.
de respeto, de que se podían sentir escuchados, porque él también nunca fue de que los hombres no lloran, que hay que guardarse los sentimientos. Al contrario, él como padre les decía a sus hijos que tenían que decir lo que sentían, que si querían llorar estaba bien, que no había ningún problema. Él trabajaba en una fábrica. Él, desde que yo lo conocí, trabajaba ahí. Tuvimos nuestros hijos, seguía trabajando ahí. Pasaron los años y él seguía trabajando en esa fábrica. Ya era pues de los más veteranos en esa fábrica, porque desde muy joven empezó a trabajar ahí. Cuando teníamos 20 años de matrimonio, nuestro hijo más grande tenía 18 años y el otro tenía 16. La fábrica donde trabajaba mi esposo la cerraron. Hubo un mal funcionamiento pues en el sentido económico de los nuevos dueños y cerraron, se fue a la quiebra y mi esposo tenía que buscar otro trabajo. Obviamente nosotros teníamos nuestros ahorros porque él siempre pensaba en la vejez, que no teníamos que estar esperanzados a nuestros hijos, etc. Él aún así quería buscar otro trabajo porque no quería tocar esos ahorros. Eso lo quería él usar solo para cuando él ya dejara de trabajar por viejo o por cansancio, porque por alguna dificultad que se pudiera presentar. Entonces él no quería tocar ese dinero y empezó a buscar trabajo en lo que él sabía hacer. Y para nuestra sorpresa, rápido encontró trabajo. A pesar de sus años, él consiguió trabajo rápido y empezó a trabajar en otra fábrica que hacían lo mismo, pero un poco más retirado de nuestra casa. Al principio todo iba bien, él regresaba un poco más cansado de su trabajo por su edad tal vez. No es que estábamos viejos, pero ya eran tantos años de trabajar, de ir y venir, y ahora un poco más retirado, pues se sentía el trabajo en el transporte público. Él venía un poco más cansado, pero igual siempre con esa sonrisa para su familia. Yo siempre le ponía el almuerzo, él no le gustaba gastar en comida de la calle, le encantaba cómo yo cocinaba y él siempre me decía que le pusiera almuerzo, que no era necesario incluso que yo me levantara en la mañana, sino que ya le dejara todo preparado desde la noche. Al mes que él empezó a trabajar en esa fábrica, se empezó a comportar extraño, llegaba a la casa de mal humor. Luego me empezó a decir que ya no quería que le pusiera almuerzo, que él iba a comer, que iba a ver qué comía por allá, porque en este trabajo tenía un sueldo más, bueno, tenía un aumento de sueldo y pues podía permitirse comer en la calle. Y él decía que iba a comer allá, que ya no le pusiera almuerzo, llegaba de mal humor, incluso llegaba a veces peleando, le gritaban a nuestros hijos, me quería gritar a mí. Se empezó a poner una tensión muy fuerte en la casa cuando él a veces regresaba del trabajo. No sé, era muy extraño porque él nunca se había comportado así. Llegando al punto que llegaba muy tarde del trabajo, yo le decía que por qué, él me decía que no me importaba, que yo no me tenía que meter en su vida, que es suficiente con que llegara y no me dejaba ahí esperándolo. Yo le preguntaba si quería comer, me decía que no, que él ya había comido, que no quería que yo le hiciera nada. Y en la intimidad, pues, también ya no me buscaba. Si yo lo buscaba, me decía que estaba cansado, que no tenía ganas, que lo dejara en paz, que solo quería descansar. Cuando mis hijos lo buscaban para hablar con él de algún problema que tenían, él les decía que no tenía tiempo para problemas, que suficientes con los que él tenía en el trabajo. Yo intenté acercarme a él, preguntarle si no estaba bien en ese trabajo, que lo dejara, que ya veríamos cómo hacíamos, pero que si no se encontraba bien en ese trabajo, que lo dejara, que se quedara en la casa con nosotros, que no había ningún problema. Él me decía que no, que él estaba feliz en su trabajo. Llegando al punto en que después de unos meses que empezó en ese trabajo, ya no llegaba a dormir, ni siquiera llamaba para avisarme. Al principio fue muy duro, yo lloraba mucho porque no lo reconocía, él no era de comportarse así. Pero luego me acostumbré
Incluso una ocasión quiso levantarme la mano. Mi hijo, el que ya era mayor de edad, no lo permitió. No le iba a poner una mano encima a su padre porque ante todo estaba el respeto, pero no permitió que su padre me la pusiera a mí. Y yo ya no sabía qué hacer. Era una situación insostenible. No podía yo hacer nada, no podía decirle nada porque todo era pelea, todo eran gritos. Los vecinos se empezaron a dar cuenta, me preguntaban que si estaba todo bien porque escuchaban que él gritaba. Yo les decía que no sabía qué estaba pasando, que de repente él se empezó a comportar así. Los fines de semana ya no estaba en la casa, se levantaba muy temprano y se iba y regresaba hasta el día siguiente. Y así, yo una vez ya no podía más con esa situación. Le pregunté qué pasaba, que me dijera la verdad, qué estaba pasando porque ese no era mi esposo. Y él me dijo que simplemente tenía otra mujer y que por eso él ya no llegaba a dormir a la casa. Yo pensé que estaba bromeando. Yo le dije, ¿estás bromeando? ¿No me estás diciendo la verdad? Y él me dijo, sí, te lo estoy diciendo a ti en la cara porque no quiero que te lo vengan a decir. Pues ya mucha gente me ha visto, incluso de aquí los vecinos me han visto con ella y prefiero decírtelo yo. Cuando él me decía esto, para mí era como, no sé, que mi mundo rosa se empezaba a pintar de negro y sentí como un baño de agua fría recorriendo mi cuerpo. No sabía qué pensar, qué decirle, qué hacer. Y él me dijo, bueno, ahora que ya te lo dije, yo agarro mis cosas y me voy. Yo le dije, ¿cómo que te vas? Y él me dijo, sí, me voy porque ya no quiero estar más contigo. Yo estoy enamorado de otra mujer que es mucho más joven que tú. Y ella me hace sentir vivo, me hace sentir muy bien y ya no quiero estar contigo. Y nos vamos a divorciar porque ya no quiero saber nada de ti. Y yo le dije, bueno, está bien, respeto tu decisión, respeto que te quieras divorciar de mí, pero ¿cómo vamos a hacer con el dinero que tenemos ahorrado? Porque él había hecho una cuenta en el banco y estaba su nombre y era un dinero que él guardaba todos los meses y que no lo tocábamos, ni él ni yo. Y me dijo, ese dinero ya no existe, ya me lo gasté con mi novia, con mi amante y ya no existe, entonces ve tú qué haces. Me dijo, quédate con la casa, yo no la quiero y ya no me busques más. Él agarró sus cosas, se fue. Cuando mis hijos llegaron, me preguntaron por su papá porque me encontraron en un mar de lágrimas. Yo les dije lo que estaba pasando, ellos no lo podían creer. Le empezaron a llamar. Él solo les contestó, les dijo que no estuvieran molestándolo. Obviamente se lo dijo con otras palabras, que él ya no quería saber nada ni de mí, ni de ellos dos, que eran sus hijos, que ya no lo buscaran, que se olvidaran que él existía, que él quería vivir su noviazgo con esa otra mujer porque él era muy feliz con ella, que ella lo hacía sentir pleno, que lo hacía sentir vivo. Y bueno, mis hijos estaban muy tristes, al igual que yo. Me dijeron, bueno, vamos a salir adelante como se pueda. Y me preguntaron por el dinero. Yo les dije que bueno, su papá ya se lo había gastado, que ya no tenía nada, ni un peso, que nos había dejado solo la casa. Para esto mi hijo, el mayor, ya trabajaba. Prácticamente él se hizo cargo de la casa, de mí, porque él era el único que trabajaba en ese momento. Yo empecé a inventarme ventas de cualquier cosa para ayudarle a mi hijo, para no dejarle solo a él esa carga económica, porque también estaban los estudios de mi otro hijo. Y como pudimos, salimos adelante. Ellos se graduaron y ahora tienen un buen trabajo los dos y me ayudan muchísimo. Yo sigo igual con mis ventas porque no quiero que ellos se sientan como obligados a tener que ayudarme, aunque para ellos no es como una obligación, sino como un agradecimiento de lo que yo hice por ellos. Y más después en los últimos años. Y qué decirles de mi ex esposo, ya no sabemos nada. Nunca sabré qué pasó porque él cambió así de repente, porque no era la primera mujer que se acercaba a él. En muchas ocasiones me contó, mira, existe esta mujer que anda ahí queriendo coquetear conmigo, pero yo ya le dejé las cosas en claro y con esta no.
Fue todo lo contrario, la dejó entrar a su vida. Muchas personas me dicen que tal vez le hicieron algo y que por eso ese cambio tan repentino en él. Nunca sabré lo que pasó a ciencia cierta. Solo sé de que tuve un matrimonio perfecto, un marido perfecto, y que aún después de lo malo que vivimos al final, me quedo conforme que fueron 20 años de un matrimonio muy bonito. Y me quiero quedar con lo bueno y no quiero pensar en lo malo. Y bueno, esta ha sido nuestra historia de hoy. Espero que les haya gustado y si gustas nos puedes dejar un comentario. Y si tienen una historia que nos quieran compartir, puedes enviármela al correo de cuéntametuhistoria16@gmail.com y recuerden, todas las historias son anónimas.